Mi nombre es Karina Broggi, soy profesora de historia, soy militante feminista y directora de políticas feministas de nuestra universidad. En principio, bueno, agradecer la invitación a este ciclo de conversatorios, donde la propuesta es discutir y compartir alrededor del concepto de soberanías. Un poco, bueno, desde mi lugar institucional y desde el rol de la dirección, en el cual compartimos y desarrollamos estrategias de formación y actividades en función de la sensibilización en la temática de géneros y feminismos. Desde ese lugar voy a hablar, pero también muy atravesada por compartir algunas de estas reflexiones y debates con otros, con otras, en la militancia cotidiana. Así que bueno, aclarar también que algunas de estas conceptualizaciones no son conceptos acabados, sino que vamos a intentar compartir estas reflexiones que nos impulsen a nuevas preguntas y a repensarnos en esta trama compleja que suelen ser los géneros y feminismos. En primer lugar, vamos a acercar un concepto de soberanía que intenta ser introductorio para, en segundo lugar, poder pensar de qué hablamos cuando hablamos de feminismos en plural. En tercer lugar, vamos a abordar las luchas de los movimientos feministas en la actualidad, en lo que denominamos un cambio de paradigma en las relaciones sociales y en la irrupción de esta agenda. Y en cuarto lugar, vamos a pensar el atravesamiento de esta agenda concretamente en nuestra universidad y también en una serie de debates que actualmente nos recorren. Bueno, para arrancar, cuando hablamos de soberanía nos referimos a la capacidad que tiene un pueblo para decidir, para definir sus propios destinos, con sus propios recursos y pensar en función de esto la necesidad de una noción que está muy vinculada a la noción de independencia, ¿no? La capacidad de soberanía tiene que ver con establecer y pensar la independencia en términos del desarrollo autónomo de un país, y en ese sentido, relacionándolo con las soberanías y el feminismo, es la capacidad que tenemos para decidir sobre nuestros propios cuerpos, nuestros propios territorios y pensar desde allí nuestras propias definiciones. En definitiva, pensar la categoría, ¿no?, amplia de soberanía significa poder o tener la posibilidad de construir futuros, ¿no?, en relación a la contraposición que tiene esta categoría en tanto dominación y dependencia. Entender que cuando hablamos de soberanía también estamos hablando de proyectos en disputa, ¿no?, en las cuales hay muchas formas de dominación y de construcción de poder que a partir de la concentración de ese poder generan desigualdad. Hoy podemos pensar esa desigualdad en clave de género y cómo atraviesa a los feminismos y al movimiento LGTBIQ+, concretamente en nuestro país. En segundo lugar, pensar de qué hablamos cuando hablamos de feminismos, ¿no? Los feminismos en plural, como decimos, las soberanías también en plural, buscando un poco, bueno, de construir estos conceptos y pensarlos en la actualidad, pensando que en principio cuando hablamos de feminismo estamos hablando de un conjunto de ideas, de un corpus teórico, pero que también es práctico y que es un movimiento social, político, cultural, que nos atraviesa completamente, ¿no? En nuestro país, en los últimos años, la emergencia de los feminismos se construye también como un proyecto y desde ahí podemos caracterizarlo, ¿no? Podemos decir que por un lado los feminismos se caracterizan por ser procesos, digamos, y movimientos con una gran radicalidad, ¿no?, en sus planteos, en sus intervenciones. Por otro lado, podemos pensar que se encuentran entramados en una gran masividad social hoy, actualmente, y a su vez podemos pensar estos feminismos como un conjunto de ideas que pretenden transformar las opresiones que lleva adelante el patriarcado, pero que a su vez van prefigurando, ¿no?, prácticas prefigurativas, decimos, y pensando acciones que transformen la realidad cotidiana concretamente. Es decir, que es un poco, bueno, un conjunto de ideas, pero que también es una práctica cotidiana cuestionadora y, como nos gusta decir a las feministas, una práctica que incomoda, ¿no?, que busca remover, que busca transformar. Los feminismos a lo largo de la historia, ¿no?, por eso decimos hay un montón de debates que los recorren, pero entendemos que hoy en nuestro país es un consenso la necesidad, bueno, de pensar desde una construcción que nos permita desnaturalizar la construcción del binomio de género-sexo, en la cual a partir de nuestro nacimiento y de nuestra genitalidad
se atribuyen una serie de roles, de estereotipos, de asignaciones y de expectativas que se espera en este binomio que decimos que es la construcción de ser varón o ser mujer, ¿no? Bueno, nosotras también trabajamos además de una perspectiva que busca pensar estos feminismos desde los transfeminismos, ¿sí? Incorporar una diversidad, una pluralidad de identidades y entender que esas identidades han sido negadas, invisibilizadas, violentadas. Y desde ese lugar, cuando hablamos de transfeminismo, por un lado nos referimos a las personas trans como las personas que al momento de su nacimiento se les asigna un género al nacer y luego en el recorrido y en el trayecto de su vida no se identifican con ese género, y a las personas cis, con el prefijo cis de este lado, a las personas que sí se identifican, nacen y se les asigna un género y se identifican luego con ese, ¿no? Entender que estos procesos no son estáticos, sino que son dinámicos y que la identidad se construye por fuera de esa asignación inicial que se hace, es fundamental para empezar a comprender cómo se traman estas opresiones, ¿no? Por otro lado, los feminismos de lo que nosotras también abordamos tienen que ver con repensar y recuperar muchos de los aportes de los feminismos descoloniales y las epistemologías del sur, en las cuales, bueno, podemos ubicarnos y podemos encontrar muchas críticas hacia la construcción también de saberes y de pensar las problemáticas actuales desde nuestro propio territorio, cuestionando, ¿no? Y denunciando muchas veces los saberes y las prácticas y los discursos eurocéntricos y que con un espíritu universalista tratan de justamente anclar en nuestro territorio ideas y conceptos y experiencias que no son propias de nosotras, ¿no? Entonces, bueno, desde ese marco más teórico, desde el transfeminismo, desde las epistemologías del sur, pensamos el aquí y el ahora y valoramos, ¿no? los avances actuales, pero también repensamos críticamente, porque eso también es el feminismo, es pensamiento crítico y praxis transformadora, esas realidades. Para pensar, en tercer lugar, la cuestión de cómo podemos relacionar o qué relaciones podemos encontrar entre feminismos, cuerpos y soberanías, entendemos que lo primero a mencionar tiene que ver con entender al cuerpo como el primer territorio, ¿no? El cuerpo es lo que nos define, lo que nos permite estar y vivir, y cuestionar un poco cuáles son las prácticas y sentidos que se le imprimen a esos cuerpos es fundamental para entender estas opresiones. Por un lado, pensar en la construcción de esos cuerpos de manera binaria, como decía recién, y hoy entendemos y sabemos que existen tantas identidades genéricas como personas posibles, ¿no? Y que es una construcción que se va desarrollando, pero a su vez poder visibilizar eso supone entender mejor cuál es la ubicación y cuáles son los roles que se establecen socialmente y que luego van condicionando esas corporalidades, ¿no? Y acá nos parece clave poder introducir una dimensión que es la politicidad o politizar esos cuerpos, ¿no? No es solamente cómo vivo y cómo me inserto, sino muchos otros sentidos y cuestiones que se imprimen a mi cuerpo en el sentido de lo que puedo hacer, lo que no puedo hacer y en qué lugar queda el deseo, ¿no? en toda esa construcción. Este debate también es muy interesante o es muy rico cruzarlo con un aspecto que tiene que ver con problematizar la sexualidad, ¿no? Cómo hemos sido formadas y formados en la sexualidad, más allá de entender las relaciones sexuales y reproductivas, sino pensarlas con otras dimensiones, como pueden ser la dimensión biológica, por supuesto que tiene, pero también la social, la psicológica, la afectiva, ¿no? Cómo atraviesan a esos cuerpos. Por otro lado, los feminismos han recuperado una categoría muy interesante para pensar las opresiones en base a los géneros, que tiene que ver con la interseccionalidad. Esta interseccionalidad y es un concepto que nos permite entender la identidad, ¿no? Soberanía, género e identidad están muy relacionadas porque nos permite entender cuáles son los momentos, digamos, y de qué manera se expresan las diferentes condiciones de acceso o no a una serie de derechos, de garantías, y en los cuales cómo nos ubiquemos en esas diferentes identidades va a marcar un poco nuestra capacidad o nuestra vulnerabilidad para acceder o para pertenecer. Con esto queremos decir que las diferentes dimensiones e identidades, ¿no? No son acumulativas, sino que se interseccionan y se encuentran en esa diversidad. Siempre decimos, no es lo mismo
como para poner un ejemplo, ser una mujer trans del conurbano con un trabajo informal que ser una mujer blanca de clase media que hoy dirige una empresa o tiene un lugar de responsabilidad o cierta jerarquía, ¿no? Las opresiones, las identidades que se marcan en cada uno de esos aspectos es diferencial y por ende poder identificarlas es fundamental para pensar cómo desarmarlas, ¿no? Cómo ir trabajando en esas normas que se van construyendo y problematizar, digamos, estas diferentes realidades. Por otro lado, cuando pensamos la cuestión de la corporalidad, es importante entender que hoy vivimos también en un sistema moderno en el cual sobre los cuerpos generizados y sobre todo feminizados se imprimen una serie de mandatos, ¿no? Decimos que son mandatos de género, pero que no solamente cómo nos podemos insertar en ciertos lugares, sino que se relaciona con nuestras maneras de sentir, de decir, de desear y de elegir, ¿no? Reponer en esta relación de soberanía el deseo es fundamental porque durante esta construcción, ¿no?, binaria y sexualizada de los roles y los estereotipos, quedan muchas veces invisibilizados nuestros propios deseos, ¿no? Y de alguna manera estamos condicionadas por lo que se nos estableció inicialmente. Cuando hablamos también de las categorías de sexo y género, reconocer que ahí hay un debate, ¿no? Durante mucho tiempo, el modelo de determinismo biológico, lo decimos, que es este que asigna a partir de nuestra genitalidad qué es lo que podemos hacer o no, estableció la existencia solamente de dos sexos, ¿no? Y estipuló, bueno, la relación entre sexo y género como sinónimos, ¿no? Es decir, yo nazco con vulva, voy a ser mujer, nazco con pene, voy a ser varón. Ese cuestionamiento hoy también tiene que ver con pensar en desarmar ese modelo, ¿no?, que genera discriminación, que genera violencia, que genera subordinación, pero también empezar a pensar que la categoría propiamente de sexo también debe ser deconstruida, porque también es una construcción cultural y social, ¿no? Las teorías queer que Judith Butler y otras autoras vienen reponiendo tiene que ver en cuestionar no solamente que la categoría de género es una construcción social, sino que la de sexo también, ¿no? Y nos condiciona y hay que empezar a pensar cómo desclasificar. Pero bueno, hoy entendemos que la categoría de género nos permite politizadamente poder establecer esta serie de reconocimientos, ¿no? De qué hablamos cuando hablamos de estas desigualdades y por qué decimos que no es lo mismo, ¿no?, nacer en ciertas condiciones y con ciertos privilegios en términos del acceso y el desarrollo, ¿no?, de nuestras vidas, de nuestras condiciones de vida, de nuestros desarrollos profesionales, personales, y nuestro deseo también. Ahí es importante para pensar, bueno, qué quiero ser y qué condiciones tengo para hacer o no, o desempeñar ese proyecto, ¿no?, que es personal, pero que también es colectivo. En ese sentido, cuando pensábamos el debate de soberanía, pensábamos en dos hitos o en dos grandes discusiones que en Argentina nos interpelaron directamente y en las cuales los feminismos tuvieron un rol protagónico, ¿no?, en este cambio de paradigma que hablamos, que son cambios de paradigma que están en disputa también, ¿no? Siempre cuando hablamos de nuevos avances, nuevas conquistas, que también en términos legislativos se ha avanzado muchísimo, ese reconocimiento muchas veces está tensionado, sigue estando tensionado por este otro modelo, ¿no?, que todavía persiste. En ese sentido, reconocer y pensar en dos debates fundamentalmente. Por un lado, lo que fue en nuestro país la discusión a lo largo de varias décadas, pero fundamentalmente en el último tiempo, de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Cuando pensamos este aspecto, volvemos a retomar un poco la categoría de soberanía en términos de pensar nuestros territorios, nuestros cuerpos y nuestras decisiones. Pensar que lo que ahí está en juego, y está en juego hoy en día también, es la capacidad que tenemos las mujeres y las personas con capacidad de gestar para decidir si queremos maternar o no, para decidir sobre nuestros propios destinos. Y un poco también fue un debate que nos permitió cuestionar fuertemente el rol reproductivo que se le ha asignado fuertemente e históricamente a las identidades feminizadas. Entonces, en ese punto, el debate en relación al aborto fue clave, ¿no?, para poder desconstruir este modelo biologicista y para poder poner en debate una serie de mandatos, ¿no?, que fuertemente operan sobre nuestros cuerpos. Cuando pensamos ese proceso, es importante recuperar
que durante muchos años la campaña nacional del aborto por el derecho legal, seguro y gratuito nace en el 2005 con una multiplicidad de actores, de actrices, activistas, organizaciones, y donde pone justamente el debate en pensar que aborto sí, aborto no era la discusión, sino que era un tema de salud pública también, era un tema de reconocer que hoy las personas con capacidad de gestar ya abortaban, ¿no? Durante el 2020 y antes se estimaba que alrededor de 500.000 personas abortaban por año, entonces el debate en definitiva era aborto legal o aborto clandestino, ¿no? Y en ese sentido discutir con muchos discursos y muchos movimientos, digamos, que se opusieron a la legalización del aborto fue fundamental ganar esa batalla, porque también fue una manera de demostrar que luchar sirve, ¿no? Que una demanda histórica que no solamente de nuestro país, sino que es regional y mundial, era fundamental, y que en todo caso lo importante es reconocer que quienes tenemos la capacidad de gestar podemos decidir sobre eso, ¿no? El maternar puede ser muy hermoso si decido hacerlo, si quiero hacerlo, si quiero abrazar ese proyecto. Entonces, en ese sentido, fue muy interesante, y también cuando hablamos de la interseccionalidad, ahí hubo una gran connotación política para pensar ese concepto, porque uno de los planteos más fuertes fue poder poner sobre la mesa la idea de que, además de que en la actualidad se estaba abortando, también las que tenían las condiciones para abortar en condiciones más seguras eran las mujeres, digamos, que contaban con el sustento económico para poder llevar adelante esa práctica, ¿no? Entonces hay ahí una desigualdad de clase, una desigualdad económica clave que bueno, con el reconocimiento de la ley fue fundamental, bueno, poder empezar a deconstruir. Por otro lado también, hoy, con la ley, digamos, sobre la mesa, lo que pensamos es la posibilidad que se tiene hoy en el sistema de salud, ¿no? Para acceder y seguir luchando por su plena implementación a nivel federal, y no solamente pensar en que tenemos esa normativa y ya está todo resuelto. De la misma manera, cuando hablamos de soberanía sobre nuestros cuerpos, hay una relación directa con la violencia, ¿no? Las violencias que denominamos por motivos de género, y pensar cómo el movimiento Ni Una Menos desde 2015 vino a poner fuertemente, ¿no? Construyendo ese hito, construyendo una intervención masiva en las calles a nivel nacional, intergeneracional también, una construcción en la cual, bueno, decimos basta, ¿no? Basta de femicidios, no nos callamos más, y eso fue también la punta de lanza para empezar a visibilizar un montón de violencias que, más allá de la violencia física, son las que permiten y las que legitiman las prácticas que operan sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras identidades y sobre esta construcción normativa del género, ¿no? Ni Una Menos como hito fundamental también tiene la capacidad de problematizar el concepto de violencias, ¿no? Entender esto, que no solamente es la violencia, el femicidio, digamos, como la forma y el ejercicio de la violencia más extrema, sino que también se vincula muchísimo con pensar las violencias simbólicas, psicológicas, económicas, sociales que reproducimos constantemente. Y abre también una discusión interesante y recupera una serie de estudios que vienen trabajando en cuestionar el modelo de masculinidad hegemónica, ¿no? El modelo de construcción de una masculinidad tradicional a la cual también se le asignan una serie de atributos y en las cuales se la socializa en la violencia, ¿no? Se la socializa en ser más fuerte, en imponerse, con una serie de privilegios, pero que eso también debe ser repensado a la hora de pensar estas violencias que se reproducen sobre las mujeres, porque, bueno, Rita Segato comparte siempre, para pensar las violencias, el concepto de dueñidad, ¿no? Lo que se hace es adueñarse del cuerpo de la mujer, es decir, a partir de entender que son cuerpos que tienen de alguna manera una moralidad que puede ser subordinada, ¿no? Me lo puedo adueñar, lo puedo consumir. Bueno, ¿qué es lo que pasa, ¿no? ¿Cuál es la estructura que sostiene que hoy en nuestro país, digo, el observatorio que va trabajando las estadísticas, digamos, lo último que tenemos de este año, en el observatorio, ahora que sí nos ven, las estadísticas de este año, del 2022, marcan que una mujer muere, digamos, se desarrolla un femicidio cada 28 horas, ¿no? Y eso significa que más allá de los avances del feminismo, seguimos
teniendo que, bueno, cuestionar, digamos, y poder pensar estrategias comunes para poder abordar esta problemática social, estructural, compleja. Y además también arrojan algunos datos interesantes al pensar y saber que esos femicidios, en más del 60% de los casos, el femicida, digamos, es una pareja o expareja, y esos femicidios se cometen dentro de las viviendas, digamos, y los hogares de las víctimas, ¿no? Pensar ese entramado nos lleva también a cuestionar el modelo de amor romántico, el modelo en el cual nuestros afectos están dados a partir de esta dependencia y en el cual esa violencia se va naturalizando de diferentes maneras, ¿no? Me parece que son dos debates fundamentales para pensar de qué soberanía podemos hablar si no cuestionamos estos procesos, siempre teniendo en cuenta que este cambio de paradigma también se traduce en un desarrollo, digamos, y una apropiación por parte del Estado, ¿no? Es decir, el cambio de paradigma en este momento, y como un gran mérito del movimiento feminista, me parece, esa lucha en las calles, se hace eco de estas demandas y las convierte en políticas públicas y políticas de Estado, ¿no? Eso es muy importante porque significa que estamos interviniendo desde diferentes planos y significa que vamos a pensar cómo modificar, ¿no? esos discursos, esas prácticas normalizantes, y también vamos a ir construyendo, bueno, otra cultura, ¿no? Otras tramas relacionales más respetuosas, más igualitarias. Por supuesto que siempre decimos que son procesos que no se dan sin tensiones, ¿no? Nuestro planteo es muchas veces pensar en no romantizar el feminismo, ¿no? Entender que hay mucho feminismo y que hay muchas disputas en relación a los sentidos que allí se construyen, e incluso en el último tiempo podemos ver la emergencia de lo que llamamos feminismos liberales, ¿no? En el cual hay un traslado de las lógicas del mercado a pensar, digamos, y operar también en esos sentidos y en esas disputas de los feminismos, pensando en la construcción y en el desarrollo, digamos, en términos individuales, personales, en el empoderamiento como algo que yo puedo lograr por mí misma y generando yo mis mejores condiciones. Bueno, desde los feminismos populares cuestionamos este abordaje y pensamos que esa construcción y derrocar al patriarcado en definitiva, además de que va a ser, y es una lucha histórica, va a ser colectiva, va a ser con otras, con otros, y es un trabajo de largo aliento, y nos importa, bueno, alarmar sobre esos sentidos y sobre justamente a veces esas construcciones, esos imaginarios sociales, ¿no? que bueno, retrasan y además disputan los sentidos más transformadores, más anticapitalistas y antiimperialistas que defienden los feminismos populares. Por otro lado, pensando en los debates actuales, sería importante poder reponer una serie de planteos y debates que se dan en relación a algo que tiene que ver con la organización social de los cuidados. Decimos, bueno, las mujeres, digamos, y las disidencias estamos claramente ubicadas en un lugar donde los cuidados, en esta construcción que decíamos biologicista, ¿no? Vienen con nosotras de por sí, ¿no? Características y condiciones que pareciera que tuviéramos ya desde nuestro nacimiento. Cuestionar esa distribución desigual de los cuidados hoy está en agenda, nos parece muy importante. Incluso hace, bueno, muy poco se dio la presentación de un proyecto de ley sobre el sistema integral de cuidados, que lo que busca justamente modificar es pensar que hoy la desigual inserción que tenemos, ¿no? En la esfera laboral, las brechas salariales que también están claramente comprobadas, tienen que ver con esta distribución social de los cuidados que recaen fundamentalmente a las mujeres, digamos, y a las personas feminizadas. Pensar eso significa pensar, por un lado, cómo intervenir, ¿no? Con las licencias, por ejemplo, que existen en el mercado laboral, en la cual hay muchos meses para las mujeres y muy poco tiempo para los varones. Significa pensar en redistribuir y poder compartir, ¿no? Esos cuidados, y significa plantear que todas, todes necesitamos ser cuidadas y cuidados y cuidades, y también tenemos la capacidad para hacerlo, ¿no? Es romper con ese modelo y saber que eso se puede, porque durante mucho tiempo se construyó este sinónimo de mujer-madre y por ende la que se encarga de todas esas tareas. Además ahí hay una carga que, además de ser material, porque significa que no tenemos tiempo o tenemos menos tiempo para insertarnos y en el mercado laboral y conseguir
trabajos con cierta dedicación, ¿no? También hay una carga que es mental, que es simbólica, que es de nuestras propias construcciones subjetivas, ¿no? En la cual, bueno, a partir de hacernos de cargo de todo eso, somos el sostén emocional, somos el sostén afectivo, que también, bueno, lleva su tiempo, su energía, y es momento, bueno, de que eso sea compartido, digamos, por varones, por mujeres, por identidades disidentes y podamos romper con ese modelo. Esa es una estrategia, ¿no? Pensar en los proyectos legislativos que, por supuesto, construyen sentidos y marcan nuevas normas que son importantes, que se establezcan desde el nivel central del Estado, pero por otro lado también los movimientos sociales, ¿no? Y las construcciones desde la economía popular fundamentalmente vienen haciendo un planteo de la necesidad de generar un proyecto de salario básico universal en el cual las identidades feminizadas también están incorporadas y pensar, bueno, cómo se puede distribuir tanto estas tareas, pero también acompañar y reconocer, ¿no? Económicamente esas tareas que no han sido remuneradas y que además hoy nos ubican en los trabajos más precarizados y peor pagos, ¿no? Entonces, bueno, pensar esta problemática en términos generales implica muchos debates, pero también acciones concretas para transformarlo. Y por último, pensar que todos estos debates y la agenda feminista atraviesan a nuestra universidad, ¿no? No desde ahora, sino desde hace mucho tiempo. Podemos también marcar un proceso claro de institucionalización y de políticas que lleva adelante nuestra universidad desde una perspectiva feminista y de género, desde el 2015 para acá, pero reconociendo que anteriormente ya venían existiendo y generándose, a veces desde los márgenes, ¿no? Pero muchas construcciones muy valiosas desde las cátedras feministas, desde las organizaciones sociales que se vinculan con la universidad, desde el propio Consejo Social, pensar en el rol de los gremios también problematizando y empujando esta agenda. Y podemos ver cómo desde el 2015 para acá hemos ganado en institucionalidad, pero también hemos ganado en compartir una serie de sentidos de acuerdo de cómo es y cómo debería ser una universidad pública, gratuita, de calidad, pero que también piense a estos y a estas profesionales enmarcados, ¿no? en esta problematización y en la construcción profunda de una universidad feminista, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que además de construir estos espacios específicos, también debe transversalizar la perspectiva de género, es decir, cada política que lleva adelante, cada plan de estudios, cada propuesta de desarrollo tiene que estar pensada desde una perspectiva feminista y eso significa incorporar la mirada y la perspectiva de género en cada política que desarrollamos, en cada proyecto, en cada convocatoria, ¿no? Teniendo en cuenta y siendo sensibles a pensar estas interseccionalidades que decíamos inicialmente. Nuestra universidad ha sido pionera en muchas de las políticas que hoy se construyen a nivel nacional y además participa de la red interuniversitaria de género, la red RUGE, que nuclea muchísimas universidades del país dentro del CIN y en las cuales, bueno, esta agenda se viene impulsando también pudiendo, bueno, construir y también transformar concretamente, ¿no? Lógicas que hasta hace un tiempo estaban naturalizadas como normales, como parte de ciertas jerarquizaciones que se daban, hoy las podemos cuestionar y estamos construyendo otra institucionalidad, ¿no? Es un proceso largo, pero son políticas que desde la adecuación y la adhesión a la Ley de Identidad de Género en el 2012 para acá venimos construyendo, bueno, otras tramas relacionales más respetuosas, sin discriminaciones, pensando en la estrategia que tenemos que desarrollar, no de los espacios de género nada más, sino colectivamente, ¿no? Con otros, con otras. Y ahí también fue clave la aprobación y la puesta en marcha de nuestra universidad de lo que fue la ley Micaela, ¿no? La ley obligatoria, de capacitación obligatoria para todas las personas en temáticas de género y de violencias, ¿no? Porque, bueno, muchas veces con visibilizar no alcanza, sino que lo que necesitamos también es formar, es acercar herramientas de formación para la intervención concreta, ¿no? Es difícil pedirle a alguien o plantear el reconocimiento de derechos cuando muchas veces esas personas no están formadas, digamos, o no conocen esos derechos en concreto o no conocen estas propias disputas de los sentidos y los paradigmas que hoy mencionábamos. Entonces ahí hay una tarea clave que tiene que ver con la formación para la transformación. Bueno, nos permite acercarnos y también reconocer que estas políticas generan un puente, un diálogo con aquellos actores y con aquellas personas que quizás todavía están como más reticentes a la perspectiva feminista, ¿no? Bueno, acercar diálogos, políticas, tiene que ver con, bueno,
justamente poder encontrarnos en ciertos puntos comunes, pero también pensar cómo vamos transgrediendo, ¿no?, nuestros propios planteos para generar una universidad, bueno, cada vez más feminista, popular y que también abrace a las diversidades, ¿no?, y podamos hoy pensar en esa dimensión. En eso, bueno, tenemos varios desafíos, como por ejemplo la implementación de la inclusión laboral travesti trans en nuestra universidad. Cuando hablábamos de identidades heteronormadas, hoy nuestra construcción sigue siendo fuertemente binaria, ¿no? Entonces, bueno, pensar en la incorporación, pero también en la apertura de la universidad hacia esas identidades, significa preguntarnos dónde están, si están o no y por qué no están, y darnos políticas y estrategias para su acceso, permanencia y egreso, entendiendo la educación pública además como un derecho que tenemos todos, y en ese sentido es fundamental pensar cómo vamos tramando estas políticas de manera integral, ¿no? En eso estamos hoy puntualmente de los espacios de género y trabajando en muchos debates que hacen a repensar los abordajes de las violencias también, ¿no? Hoy esas violencias no pueden ser entendidas como procesos individuales, privados, sino que hay que cuestionarlas, y justamente pensar esas transformaciones es, de alguna manera, ir trabajando en esa nueva institucionalidad que nos permita, bueno, también transcurrir una universidad que nos respete, que nos contenga, que entienda esas diversidades como parte de una construcción general de la universidad y también en constante relación con la sociedad, ¿no? Decimos siempre que la universidad no es una isla, no se construye para sí sola y piensa sus marcos por fuera de una sociedad que está operando y que está desarrollando, bueno, estas discriminaciones, violencias y opresiones. Y por último, bueno, compartir que esta agenda está enmarcada para nosotras y para nosotros en un proyecto más amplio de largo aliento que venimos trabajando en este último tiempo, que es la construcción de un programa transversal de una universidad feminista, pensándola en el ciclo de estos 4 años, pero para más adelante también, y pensar en estos aspectos que mencionábamos recién, son claves para, bueno, para construir, digamos, universidades libres de violencia, pero también en las cuales la diversidad sea un hecho, ¿no? Recientemente, dentro de ese programa, dimos creación a la Consejería de Derechos Sexuales, Reproductivos y No Reproductivos, pensando, bueno, cómo puede aportar la universidad también después del debate de la interrupción voluntaria del embarazo. También construimos un programa de formación de formadoras para pensar cómo replicar en las 17 facultades este tipo de políticas, acompañar esos procesos, entendiendo que, bueno, en estos procesos formativos y educativos hay una clave, ¿no?, para ir desarmando estos sentidos regresivos y discriminatorios. Así que, bueno, pensando en estos aspectos, creemos que la importancia de abordar hoy esta agenda tiene que ver con garantizar derechos, ¿no?, entender que es importante que estemos trabajando en el acceso a esos derechos, pero que también se relaciona con una construcción social, cultural que estamos desarmando de a poco, y que en definitiva se trata de, como dice siempre Dora Barrancos, pensar en vidas dignas de ser vividas, ¿no?, de poder construir otras formas de relacionarnos y de vivir. Así que, bueno, muchas gracias y nos seguimos encontrando para seguir construyendo una universidad popular y feminista.